Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo que más nos importa en este programa. La pregunta que les tengo el día de hoy va dirigida a todas las mujeres. Cuando está en los días de menstruación, sienten muchísimas ganas de comer chocolate o algunos dulces, o tal vez alimentos que regularmente no forman parte de su dieta. Pues si es así, tranquila, no se preocupe, no es la única, nos pasa a muchas mujeres durante estos días y precisamente hoy queremos saber por qué ocurre. Por eso invitamos al doctor Josué Vargas, quien es ginecólogo. Doctor, gracias por acompañarnos en Su Salud. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y también a la nutricionista Leslie Pérez, porque también es importante entender cuáles son los requerimientos nutricionales de nuestro cuerpo y cómo controlar esos antojos. Sí, así es, vamos a estarles ayudando y muchísimas gracias también por tenernos acá. Muchas gracias, pero antes de iniciar, ¿qué les parece, Amos, y vamos a repasar qué dicen las mujeres en la calle? ¿De verdad se sienten estos antojos? Vamos a ver. Claro. Sofía, cuando usted le baja la menstruación, ¿le dan antojos? Sí, ¿Y como qué tipo de antojos le dan? como algo dulce, no sé, como algo dulce, como algo, no sé, como leche con galletas o como un brownie o como algo así. Depende, pero por lo general son chocolates, como algo dulce o a veces salado. Sí, básicamente como de chocolates o cosas con chile. Más que todo chocolate o helado, así, cosas dulces. ¿Y regularmente estos antojos son algo que siempre les pasa o que solamente cuando tienen la menstruación les dan ganas de consumir estos alimentos? No, generalmente solo cuando nos agarra la menstruación. Sí, normalmente solo cuando tenemos la menstruación. ¿Hay algún alimento en particular que les gusta consumir más? No sé, chocolate, dulce. Helados. A mí cosas saladas, como, no sé, mango y así. Con sal. Agradecemos a la periodista Mariana Valladares por la colaboración con estas entrevistas. Leslie, vemos que son generalmente antojos no los mejores, ¿verdad? No los más saludables. Pero sí los similares, y eso es muy importante, ¿verdad? Que también sepamos que no están solas, que muchas veces me pasa en consulta que las pacientes, las mujeres me dicen, es que me pasa esto, y a veces sienten como que es solo a ellas, y al final del día no es solo a ellas, es a todas, y es importante saber abarcarlo. Doctor, esa era la pregunta que le iba a hacer, la pregunta del millón. ¿Es normal sentir esos antojos en los días de menstruación? Claro, ¿no? De hecho concuerdo con Leslie, ¿verdad? Es algo que se ve muy frecuente en la consulta. Realmente no podríamos decir, como hablábamos anteriormente, que la literatura nos diga a nosotros que existe esa relación directa con los síntomas catameniales. Realmente los síntomas catameniales son aquellos que se relacionan a la menstruación como tal, y hay muchos de ellos, ¿verdad? No solamente pueden experimentar estos antojos, sino que algunas pacientes pueden tener otros síntomas como dolor de cabeza, algunos les dan mareos y demás. Pero en realidad como que exista una relación directa establecida entre los síntomas que las pacientes manifiestan y alguna causa fisiológica específica, no es algo que la literatura nos hable. Sin embargo, los estudios poblacionales, como vemos, nos dicen otra cosa. Realmente cuando uno conversa con las pacientes, principalmente aquellas que tienen trastornos de síndromes premenstruales, tienden a tener síntomas muy sentidos, ¿verdad? Y por lo general la progesterona, que es una de las hormonas que sube después de la ovulación, es una hormona que se ha visto que tiene cierto efecto orexígeno, que es que la paciente busca alimentación, ¿verdad?, por los requerimientos que en ese momento posiblemente va a tener. Ahora, cuando existe una disminución de la progesterona al final del ciclo, ¿verdad?, porque regularmente después de que haya una ovulación, 14 días exactos siempre va a haber una menstruación, porque si en ese momento no existe un embarazo, pues entonces ya la necesidad del endometrio de mantenerse no existe, entonces tiene que desprenderse para volver a iniciar un ciclo. Aunque uno no piense en eso, eso es un gasto metabólico alto. Entonces existen situaciones en las cuales las pacientes tienden a tener búsqueda de otros alimentos. Como que te diga qué es lo más común también, poblacionalmente uno ve que la paciente le dice que tal vez tiene más antojos por chocolates o eventualmente por cosas dulces. Pero lo que sí es clarísimo es que existe un efecto también de la progesterona sobre lo que es el aumento del cortisol, que a veces también la paciente entra en un periodo de estrés y esa paciente muchas hacen como ciertas compulsiones en ese sentido comiendo, ¿verdad?
pero sí es algo que es sumamente común y realmente podríamos decir que está relacionado a los cambios hormonales regulares. Algunas pacientes también tienden a tener necesidad de dopamina, ¿verdad? En realidad, como la parte de ansiedad comienza a aparecer, entonces esas pacientes tienden también a buscar esto. Entonces, esa es la razón detrás de esta situación, es un tema hormonal básicamente. Claro, realmente la progesterona tiene muchos efectos sobre lo que es la parte gastrointestinal y sí hay ciertos cambios que son orexígenos, ¿verdad? Uno podría pensar inclusive la progesterona se relaciona con el embarazo, por ejemplo, y lo que más pasa con estas pacientes es que tal vez les da náuseas, vómitos y demás. Pero hay otras pacientes que no necesariamente tienen ese montón de efectos, ¿verdad?, de la progesterona negativos, sino que algunos pueden ser positivos y realmente eso es lo que pasa muchas veces en la menstruación. Y también esa es la razón por la cual varía el hecho de que algunas digan que son los días antes, otras que es propiamente en el periodo, o lo que decía usted ya cuando más bien el periodo va pasando. Claro, totalmente. Lo otro que hay que tomar en cuenta que no todas las mujeres tienen los ciclos menstruales iguales, ¿verdad? La duración del ciclo menstrual en términos generales va desde 21 a 35 días. ¿Y por qué los síntomas se dan premenstruales? Que realmente es lo más común. Premenstrual significa que es a partir del momento en el que la paciente ovula hasta el día en el que la paciente tiene su menstruación. Pero como hablábamos anteriormente, las pacientes no necesariamente tienen toda la menstruación igual, ¿verdad? Como te digo, de 21 a 35 días es un rango adecuado. Pero existen pacientes tal vez que tienen menstruaciones más alejadas o más separadas. Esto definitivamente implica que existe un trastorno ovulatorio. Posiblemente esa paciente no solamente tiene ese trastorno ovulatorio, sino que este trastorno ovulatorio tiene una causa que hay que buscar: hipotiroidismo y otras situaciones, ovarios poliquísticos, estrés excesivo, ejercicio, anorexia, bulimia, muchas cosas que pueden hacer que la paciente haga que en ese momento más bien se alargue el periodo de maduración del óvulo. El tema que pasa en ese momento es que existe una sobrecarga de progesterona, es lo que se llama la dominancia estrogénica de la primera fase del ciclo, que la paciente tiene que preparar su útero para poder recibir un embarazo, pero cuando se sobrepasa esa maduración del óvulo de 21 días, la paciente comienza a alargar sus ciclos. Cuando estas pacientes tienen eso, también la sobrecarga que se produce hormonal y contrarrestar ese efecto después de que ya baja la menstruación, también hace una carga metabólica alta. Entonces la paciente puede aumentar sus requerimientos en ese momento. De que existe justificación es claro, ¿verdad? La paciente en ese momento sangra, su parte hemodinámica cambia. Hemodinámica me refiero a la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, entonces tiene requerimientos mayores de líquido, tiene algunos requerimientos metabólicos diferentes y necesita de diferentes nutrientes, ¿verdad? Leslie, y ya estábamos mencionando que los antojos no siempre son los mejores, ¿verdad? Son alimentos altos en grasa, en carbohidratos, en azúcar, y esto también es complejo, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que lo más importante, y el doctor ya lo mencionó, pero tal vez es como para puntuarlo, es establecer que las mujeres también tienen que aprender a conocerse. Correcto. Porque muchas veces pasa que no todas las mujeres, como lo decía el doctor, somos exactamente iguales. Entonces algunas dicen, es que a mí me gusta esto, pero cada mes sucede y vuelve a suceder y vuelve a suceder, pero no existe un alto y es decir, ok, voy a empezar a llevar el control. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza ese deseo por eso dulce? ¿Por qué menciono esto? Ya voy a referirme a la parte nutricional. Porque la parte nutricional es de planificación. Si yo tengo un calendario, yo sé cuándo es que me empiezan esos antojos, yo puedo planificar cómo responder ante ellos, porque muchas veces sucede que me dicen, es que salí a comprar para el café algo y había repostería, y claro, quería las donas, querían las enchiladitas, ¿verdad? Algo que usted dice se procesa rápido, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siempre les digo, cuando nosotros tenemos una noción de cómo funcionamos por dentro, vamos a poder responder de la mejor manera. Esa semana mejor cargo las meriendas, entonces no tengo que ir y acudir a un centro a comprar porque sé que tal vez voy a caer, ¿verdad? Voy a estar más rendida a la tentación, por decirlo de alguna manera, entendiendo que la tentación no es algo malo, o sea, es algo natural que estamos viviendo y tampoco podemos decir que vamos a sentirnos mal al respecto, que muchas veces genera culpa, sino más bien es cómo puedo hacer yo para que en un momento pueda yo consumir algo que esté controlado por mí, y van a haber momentos donde sí me voy a poder comer lo dulce y no va a tener la misma repercusión que tiene cuando tenemos el periodo. Exacto. Estaba viendo, como decía el doctor, no hay mucha información de esto, digamos, como estudios muy específicos, pero sí investigaciones, y estaba leyendo una que decía que hay evidencia de que en esos días se requieren o se consumen hasta 500 calorías adicionales, lo cual es bastante, ¿verdad? Claro, imagínense que 500 calorías nosotros como nutricionistas aseguramos que es más o menos un almuerzo, o sea, estamos hablando de un casado, de arroz, frijoles, proteína, vegetales, ¿verdad? Entonces,
son muchas calorías, sin duda alguna. Y muchas veces estas calorías que se consumen en exceso se consumen por un descontrol. O sea, no hay un análisis de lo que estoy comiendo. Compran un pan y se comen todo el pan. Claro. Compran una caja de donas y se comen toda la caja de donas. ¿Por qué? Porque no tienen este autocontrol, que es natural porque me están dando una influencia a que no quiero tener autocontrol. Pero sí es ahí donde tenemos que analizar a buscar productos que me aporten menos calorías, pero que igual me den esa sensación de dulzura. Claro. Entonces, por ejemplo, voy a darles ejemplos de cosas que pueden tener en su casa. Por ejemplo, gelatina sin azúcar. Entonces podemos utilizar gelatina sin azúcar en casa y a esta le podemos agregar yogur. Puede ser yogur light, puede ser yogur griego, que es alto en proteína. Entonces no solamente estamos aportando calorías, sino que también estamos aportando otros nutrientes. Podemos también utilizar granola para poder echarle a esta gelatina, o podemos utilizar las frutas, que las frutas también tienen un índice de azúcar, sin embargo, la absorción es diferente y nos aportan vitaminas y minerales, entonces esto también es un beneficio para nuestro cuerpo. Otra cosa que es muy importante es la toma de líquido, mantenerse hidratado, porque como lo decía el doctor ahora, ¿verdad? Nosotros estamos sacando sangre de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esa expulsión, cuando nosotros tomamos agua, ayudamos a sentirnos mejor, incluso a la inflamación, ayuda a que disminuya. Entonces es importante hidratarse, que eso también sucede, que muchas veces sienten esa sensación de como de que se quieren comer todo, y a veces yo les digo, tome agua y tómese un momentico, como un espacio, ¿verdad? Claro, que uno dice, respire un segundo, tome agua y ya después analice qué es lo que quieren comer, porque a veces es como que se van de un atracón, por decirlo de alguna manera. No sé si ustedes le prestaron atención ahora en esas entrevistas que había una señora con sus hijas. Sí, claro. Entonces, doctor, no sé si esto es indiferente a la edad, digamos, no importa si tengo la menstruación hace 3 meses, o si ya tengo con la menstruación años, puede dar a cualquier edad. Claro, de hecho es algo que es sumamente frecuente, como hablamos anteriormente, si uno ve poblacionalmente eso es sumamente frecuente. Es frecuente que las pacientes se presenten en familia, ¿verdad? Eso es otra cosa que es importante, a veces uno no cree que eso pase, ¿verdad? Pero realmente existen pacientes o familias que van a sus citas de control con las muchachas. Regularmente va a depender también no solamente de la edad, porque en la edad es común que suceda en cualquier momento, no hay una relación directa, pero sí depende, por ejemplo, si la paciente utiliza medicamento anticonceptivo o si la paciente tiene medicación, porque por ejemplo existen pacientes que usan medicamentos para regular su ciclo, pero no necesariamente son anticonceptivos. Quiere decir que esta paciente se le está tratando de ayudar a hacer un ciclo natural, por ejemplo aquella paciente que está con un ovario poliquístico y quiere embarazo, o aquella paciente que solamente quiere una regulación del ciclo sin planificación, pues entonces esta paciente prácticamente estamos simulando el ciclo, ¿verdad? Haciendo que ella regule su ciclo, entonces ella tiene toda su sobrecarga al inicio, va a tener el efecto muy similar, entonces ella va a tener esos síntomas muy fuertes. Claro. Pero, por ejemplo, la paciente que se le usa método anticonceptivo, regularmente los niveles hormonales cambian. Entonces, no te podría decir que cambie 100% el hecho de que la paciente busque sus antojos, porque también es algo cultural, ¿verdad? El hecho de que llega la menstruación y en ese momento eso se busca. Pero sí tal vez es menos sentido. El término de que, como dice la doctora, a veces hacen atracones es porque es una sensación muy fuerte de querer contrarrestar el deseo, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí, realmente es algo que más va dependiendo de cómo está el ciclo de ella, si está en estado natural o si estamos tratando de simular el ciclo natural, o si la paciente está con anticoncepción, usualmente es un poco menos el efecto. Doctor, no sé si tendrá relación o no, pero generalmente las mujeres embarazadas sienten antojos. ¿Es claro. algo parecido? Digamos, la razón es la misma. Sí, es muy similar. Realmente, como te digo, no podemos decir que el libro nos diga de eso, pero por ejemplo, existen pacientes o personas que le dicen o que las pacientes dicen que cuando el bebé tiene mucho pelo, tienden a tener agrura. Lo que hablábamos anteriormente fuera de cámara, o sea, eso es algo que sí se ve. Uno está a veces con las pacientes cuando estaba en el parto o una cesárea y le dice, vea qué montón de pelo tiene el bebé, le dio muchas agruras, la paciente le responde, sí, vieras qué montón, pero yo no te puedo decir que el libro me diga, sí, eso pasa, ¿verdad? Porque realmente no es un objeto de estudio que le interese realmente a la parte médica. Por eso es que muchas veces estos estudios poblacionales no se hacen. Pero es clarísimo que sí sucede. Existen pacientes que tienen antojos fuertes, lo que hablábamos antes también, el embarazo es un estado de requerimiento metabólico altísimo.
la progesterona abunda, ¿verdad? Por ejemplo, la doctora ahora tal vez nos ilustre un poco más en términos de cuando las pacientes empiezan a tener síntomas gastrointestinales, porque la progesterona enlentece el movimiento del intestino, hay cosas que cambian, entonces la paciente puede que comience a tener estreñimiento y otras cosas, ¿verdad? Entonces hay cierto efecto sobre eso que sí definitivamente tiene relación. Justamente eso le iba a preguntar, Leslie, porque bueno, en esos días obviamente el cuerpo está pasando por situaciones específicas. ¿Cuáles son los requerimientos que tenemos en el cuerpo y cómo los podemos, digamos, satisfacer de manera nutricional? ¿Qué alimentos son los más recomendados? Y por el otro lado, ¿cuáles no del todo no se recomiendan? Porque no sé, porque nos inflaman más o generan eso que uno dice popularmente que está empanzado, ¿verdad? Totalmente, sí. Bueno, el requerimiento energético, cuando hablamos de energía como tal, va a depender de cada mujer, va a depender, tomamos en cuenta muchos factores, desde estatura, desde su peso, desde sus rutinas, desde si es sedentario, si no es sedentario, ¿verdad? Para sacar un requerimiento. Cada mujer va a tener un requerimiento diferente, pueden haber requerimientos de 1200, 1500, 2000 calorías, dependiendo. Aquí lo importante son nutrientes que elijo para comer. Idealmente, yo siempre les digo que tenemos que tener fuentes de hierro, porque en este momento estamos con la expulsión de sangre de nuestro cuerpo y tenemos que reponer ese hierro que estamos perdiendo. Entonces, fuentes de hierro, como las proteínas. Ahora, si usted está en casa y usted me dice, uy, es que yo no como carne, no como pollo, no como pescado, no pasa nada. Hay fuentes de proteína vegetales también. Entonces, es consumir también estas fuentes de proteína vegetal. Importante la vitamina C para que pueda existir una muy buena absorción del hierro. Entonces, ¿qué tiene vitamina C? Desde lo que nosotros conocemos famosamente, ¿verdad? El limón y la naranja, ¿verdad? Claro. Pero realmente hay otro montón de frutas que también tienen, o vegetales que también tienen, como el chile, la guayaba, la fresa, tienen bastante vitamina C y esto me va a ayudar a absorber el hierro. Entonces, siempre les digo, hagan meriendas que puedan equiparar estos dos productos, ¿verdad? Claro. Que tengan proteína y que tengan vitamina C para la absorción adecuada. Después de esto, también es importante que tomemos en cuenta que hay que tratar de eliminar aquellos que yo llamo coliquientos, que son los que por naturaleza inflaman. Claro. Entonces, si ya por mi ciclo ya voy a estar inflamada porque es parte del ciclo, también tengo que decir, ok, ahorita voy a tratar de evitar estos que inflaman, como cuáles, como el brócoli, la coliflor, el repollo, también los polienoles, como por ejemplo el vino, el café, el té verde. La gente a veces me dice, hey, el café, ¿cómo hago? Si yo amo el café, ¿verdad? ¿Y cómo hago para no tomarlo? Siempre les digo, no es que se trata de que lo eliminen, porque no es eliminar el café, pero sí tal vez no abusar, porque muchas veces tenemos alguna actividad y tomamos 3 tazas más de lo que usualmente tomábamos, o 2 tazas más de lo que usualmente tomábamos. Entonces siempre les digo, bajen como un poquito más el consumo de café, bajen un poco el consumo de té verde, del vino, lo ideal es que en ese periodo no estar tomando. Ahora, si tienen una actividad, no es que dicen, no voy a poder, ¿verdad? Es simplemente tratar de manejarlo. Sí, tampoco es satanizar ningún alimento. Exactamente. Sí, claro. Y también es importante que disminuyamos todo lo que tiene que ver con azúcares simples, o sea, todo lo que es chocolates, todo esto que usted dice, que eso es lo que me da antojo, entonces buscar el coayudante. Por ejemplo, si me gusta el chocolate, ahora existen muchos tipos de chocolates, que chocolate oscuro, que con un muy buen porcentaje de chocolate puro. Entonces, buscar estas alternativas, buscar también alternativas. En la industria hay un montón de suspiros sin azúcar, de almendras que vengan, digamos, a veces dicen que me gusta la almendra con chocolate. Bueno, intentemos este chocolate oscuro con una almendra horneada nada más, ¿verdad? Que no tenga sal, que no tenga nada, como para disminuir las calorías, pero aún así tratar de aportarle esos gustitos que nos dan, ¿verdad? Entonces yo diría que básicamente eso serían los que inflaman, como los coliquientos, que era lo que me refería anteriormente, y los polienoles, como los que acaba también de repetir, ¿verdad? El vino, el té, el café. Sí. De hecho, es importantísimo lo que menciona la doctora con respecto a evitar los coliquientos y varios nutrientes. Yo siempre soy muy enfático en que hay cosas que necesitan ser vistas por el que sabe específicamente. Yo soy muy partidario de que si la persona necesita soporte nutricional, el soporte nutricional tiene que ser dado por un profesional que de verdad conozca y pueda llegar a tener esa individualidad para las pacientes. Por ejemplo, existen pacientes que por el hecho de no conocer a veces qué se puede comer o qué coliquientos no consumir, la paciente, su ciclo menstrual la pasan terrible, porque muchas veces ellas lo que les duele es el colon y no es el útero. El colon se inflama a montones, el colon empuja hacia abajo, da dolor de espalda, da dolor de piernas, y muchas veces se confunde eso por el hecho de que están en el ciclo menstrual, entonces ya se atribuye a que siempre está eso ahí, es normal. Hay pacientes que muchas veces acuden a donde uno porque tal vez tienden a tener muchos de estos síntomas catameniales, por ejemplo los antojos y demás, y también el dolor.
y con solo uno poner a la paciente a trabajar un poquito a nivel metabólico, que vea la parte nutricional y que se instruya en eso, esa paciente comienza a mejorar sus síntomas durante la regla. Claro. A veces existen también pacientes que se confunden diagnósticos de endometriosis, por ejemplo, que da dolor pélvico intenso siempre y llegan con diagnósticos de endometriosis clínica, ¿verdad? Y muchas veces lo que hay que hacer es simplemente acomodar el estado nutricional de ella y que su colon se sosiegue, como les digo yo, porque realmente eso es lo que les da más dolor. La cantidad de personas que sufren problemas de colon o colitis básicamente por trastornos ginecológicos es un montón. Y por ejemplo el ovario poliquístico necesita de un soporte nutricional para que esa paciente tenga esa instrucción, sepa qué carbohidratos puede comer, qué no. Y eso no es algo que sea el expertise de todos los médicos. Nosotros podemos dar una base, pero nosotros no tenemos el expertise de poder hacer la individualización que hacen, como por ejemplo nutrición. Y también, perdón, Sí, claro. y también es importante que lo que el doctor dice, por eso es que la mujer se tiene que conocer, porque cuando lleguen donde uno les va a ayudar para todo el ciclo menstrual, que estamos hablando que el ciclo menstrual, desde que nos viene la regla hasta que nos vuelve a venir la regla otra vez, todo es el ciclo, ¿verdad? Que como el doctor decía, la cantidad de días que tienen. Entonces uno les ayuda a poder tener una alimentación durante todo ese mes, porque no se trata de que no vamos a poder consumir dulces, no se trata de que no vamos a poder tomar vino, no, sí podemos, nada más que hay temporadas en el mes donde va a ser el mejor el consumo de y van a haber otras temporadas donde uno dice mejor aquí todavía no. Y creo que también es algo que uno generalmente, bueno, al menos yo en todas las citas nutricionales que he tenido nunca he abordado como el tema del ciclo, y creo que es algo que también puede ser importante porque uno puede hacer que se dé como licencias en esos días que al final no nos ayudan en nada, ¿verdad? Claro que sí. Doctor, lo que le iba a preguntar es que, bueno, aquí estamos hablando de antojos de chocolate, de cosas dulces, algo como muy sencillo, pero hay mujeres que tienen antojos muy extraños, ¿verdad? Claro, hemos visto casos de gente que, por ejemplo, la tierra o algo así. Me imagino que esos son casos que ya, bueno, son un poco más médicamente complejos, pero lo que le iba a preguntar era, en cuanto, por ejemplo, a la suplementación o algo, ¿podría ser que está faltando algo en el cuerpo que pasan estas situaciones? Claro, de hecho, antes, o todavía hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Pica, ¿verdad? Que es la ingesta de alimentos que no son alimentos reales, ¿verdad? Existen pacientes que ingieren tierra, que ingieren hielo, que ingieren, te contaba que tenía paciente que comía detergente. Entonces existe como un tema más de compulsión, ¿verdad? Es un tema más como de querer suplir una necesidad, pero no te podría decir que haya una razón clara por la cual esas personas buscan X o Y sustancia o sustituir el alimento. Lo que sí existe de información es que las personas que tendían a comer tierra hace muchísimo tiempo se relacionaban con la deficiencia de hierro. Entonces, como la doctora decía, ¿verdad? Tal vez podría existir una necesidad en ese sentido, y cuando la paciente está en el estado de la menstruación, una de las cosas que requiere más es hierro, casualmente por eso. Sí es muy importante que todo este tipo de trastornos necesitan de una valoración también del estado mental, porque puede que exista una compulsión en forma de querer llamar la atención o querer hacer algún tipo de compulsión ya más inherente al estado mental de la paciente. Ahora, hay pacientes que, por ejemplo, tienen síndromes premenstruales, que ya es una enfermedad como tal, o el síndrome disfórico premenstrual, que ya estamos hablando que esa paciente tiene una deficiencia de serotonina lo suficientemente alta como para tener requerimientos ya de medicamentos para la parte de depresivos y demás, antidepresivos. Pero realmente la que está más relacionada a esto, a comer tierra, es la deficiencia de hierro. Entonces esa es la que hay que buscar con más premura. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero quería, bueno, dedicar un espacio para que ustedes puedan hacer un cierre, algún tema que queda, doctor, que falta abordar, o al menos los detalles más importantes para todas las mujeres que están viendo esto y que pasan por eso todos los meses. Totalmente, no, yo lo que tal vez quisiera decir es que es muy importante que sepan que muchas enfermedades o muchas situaciones requieren de manejos multidisciplinarios, porque regularmente nosotros tenemos y cubrimos una parte como médicos ginecólogos del estado de la salud de la paciente, pero sí necesitamos mucho apoyo alrededor. Por ejemplo, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, si tienen un control nutricional adecuado, si tienen un control de sus niveles de insulina óptimo y tienen esa guía,
el 70% de ellas mejoran y están ovulando en menos de 6 meses, siempre y cuando tengan una buena nutrición, tengan una rutina de ejercicio y que los nutrientes que ellas coman son realmente los que necesitan. Entonces el mensaje importante es este: siempre hay que recordar que las enfermedades o la parte médica no es algo de una sola persona, sino que muchas veces requerimos de ese apoyo concomitante. Y la importancia de la consulta especializada, ¿verdad? Porque a veces Claro, sentimos que tenemos totalmente. algo, pero no consultamos y Claro, precisamente claro. ahí se dan Y situaciones. que no tengan miedo, ni pena, ni nada de preguntar en el consultorio, porque realmente, Por bueno, el supuesto. consultorio del ginecólogo es un consultorio que es abierto a que ustedes hablen lo que sea necesario. Eso siempre es necesario, que se mantenga la confianza suficiente para poder expresar cualquier cosa que se necesite. Cosas sencillas, como desde algo muy grave hasta algo como esto, ¿verdad? Que, doctor, a mí me da muchas ganas de comer chocolate todas las menstruaciones, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya sabemos, hay que hacer un abordaje multidisciplinario regularmente. Leslie, tal vez el cierre de este tema, no sé si tiene ahí algunos tips que podamos dejar para que todas las pacientes que nos están viendo tengan como más herramientas en esos días del mes. Bueno, importante el agua, ¿verdad? Hidratarse. Este líquido, Si claro. ustedes pueden hacer ejercicio, también lo recomiendo. A veces dicen, uy, es que me duele mucho y me cuesta, pero está, como dice el doctor, ¿verdad? Que cuando tenemos a personas que nos hablan que los que hacen ejercicio tienen mejores beneficios en su menstruación, entre el dolor y en muchas otras cosas más. Entonces, hacer ejercicio si se puede y si tienen la posibilidad. Alimentos fuente de vitamina C, hierro, evitar los polienoles y tratar de consumir las calorías que se necesitan, o sea, sí comer, ¿verdad? Porque a veces también eso es otro, si tienen una dieta restrictiva, entonces en ese periodo quieren comer más, pero también es porque están en deficiencia de nutrientes en su basal. Entonces es importante que sí, que coman, ¿verdad? Que no tampoco se restrinjan de nutrientes. En el tema del hierro específicamente, ¿dónde podríamos conseguir? ¿Cuáles alimentos son fuente? ¿De qué, perdón? Del tema del hierro. Del Estamos hierro. hablando. Proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal, tenemos las dos. Entonces, origen animal, estamos hablando de pollo, pescado, atún, res, cerdo. Idealmente, cocinarlos de la manera adecuada, ¿verdad? No que sea un método grasoso. Y también en proteína vegetal vamos a tener todo lo que es las semillas, tenemos también los leguminosas como frijoles, garbanzos, y los frijoles los pueden, digamos, como dejar en agua un día antes para quitarle también esa parte coliquienta que a veces genera. Claro. Y también tenemos fuente de proteína vegetal, algunos vegetales de color verde oscuro. Entonces, por supuesto que la cantidad de proteína de uno y del otro no son comparables, pero sí podemos tener también esta fuente, ¿verdad?, de vegetal. Entonces eso básicamente sería, y obviamente buscar siempre ayuda profesional, tanto con el ginecólogo, y si ven que es necesario ese apoyo nutricional, también buscarlo. Perfecto, bueno, quiero agradecerles a ambos de verdad por haber acudido a este llamado de su salud, porque yo sé que es una guía que le va a ser de mucha utilidad a todas las mujeres que siguen este programa y que todos los meses tienen esas dudas, ¿verdad? Y también esa culpa que se siente porque estoy comiendo de más, porque no debería comer esto y así. Entonces, muchísimas gracias, Leslie Pérez, nutricionista, y también al doctor Josué Vargas, ginecólogo, quienes nos acompañaron amablemente en este episodio. Gracias a ustedes. Gracias también. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Su Salud. Recuerde que puede hacerme llegar temas que quiere que abordemos en este espacio por medio de mi correo electrónico s.pena@teletica.com, y que todos los episodios están disponibles en las plataformas. Puede verlos a través del Facebook de teletica.com, pero también en nuestros canales de YouTube y en las redes sociales encontrará también contenido a partir de este programa. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.